cómo no, de Ucrania y de esas afecciones que está teniendo en las costumbres europeas y sobre todo en los consumos de los europeos. Queríamos hablar hoy con Gonzalo Cañete de Brújula de Mercados del tema del petróleo, porque mucho se está hablando de las sanciones, pero a día de hoy seguimos comprando petróleo a Rusia y muy caro. Eso, en cierto modo, estamos financiando la guerra, ¿no, Gonzalo? Cuéntanos un poco cómo está ese asunto, porque eso es lo que nos indican los informes. Bueno, es que yo creo que además estamos enfocando el problema como si fuese algo que está ocurriendo de forma accidental y que fuese fruto de un loco que le ha dado por invadir un país, pero lo que podemos ver es que si observamos muy detenidamente las declaraciones hechas durante los últimos años, tanto en Europa, Estados Unidos, en cuanto al mercado de la energía, te diría, Raúl, que esto estaba cantado. Primero, nos han avisado ya desde los últimos 2 años de esa agenda de un Green Deal europeo, donde se iba a ir suprimiendo la energía de hidrocarburos. Esta guerra es el detonante para poder ponerle fin a esto y una subida de la luz que quedará justificada echándole la culpa a Putin. Y el segundo factor es que Donald Trump nos advirtió hace ya 3-4 años atrás, repetía constantemente. Nos acordamos porque en este programa hablamos claramente en aquel momento de la presión que ejercía la guerra comercial contra Europa y que Europa sería el segundo objetivo tras someter a China en esa guerra comercial. En concreto estamos hablando de que Trump amenazó con atacar las exportaciones automovilísticas de Alemania con un superávit en su balanza comercial con respecto a Estados Unidos de 63.000 millones de dólares. Y en aquel momento, Donald Trump, orgulloso, tras su reunión con el presidente de la Comisión Europea, dijo que Europa compraría gas licuado americano. No ocurrió así. El Nord Stream 2 era precisamente una nueva tubería que se iba a construir para utilizar los gasoductos que pasaban por territorio ucraniano y que, por cierto, debían del año 2014 del nuevo gobierno 3.000 millones de dólares en deuda al gobierno ruso. Y creo que lo que hemos visto hoy aquí ha sido como, en cuanto la Comisión Europea ha rechazado esa licencia del Nord Stream 2, Putin se ha lanzado sobre Ucrania a recuperar los gasoductos previos que tenía con Ucrania y a recuperar el control del gas que se suministra a Europa. Por lo tanto, es una guerra energética clara, pura y dura, muy bien jugada desde el punto de vista norteamericano, porque estamos viendo que la resolución de todo esto ha sido en 2 frentes. Uno, el anuncio que ha tenido, en este caso Alemania, de que si bien se han gastado dinero durante los últimos años con Gazprom y con los rusos construyendo esa tubería que iría de Rusia por el Mar del Norte hacia los puertos alemanes, ahora cambia por completo en 180 grados el guión y la estrategia energética y anuncia que construirá 2 puertos para poder descargar gas licuado GNL norteamericano, bastante más caro para Europa que el ruso, pero era el objetivo principal. Yo creo que en este caso Donald Trump jugó la carta de la balanza comercial contra Alemania, Biden ha jugado la carta del conflicto o de poner a Ucrania, por decirlo así, en la mesa de juego para apostar duro y para hacerse con el mercado energético de Europa. Y de momento creo que ha funcionado. O sea, digamos que yo te diría, volviéndonos locos ahora mismo, Raúl, te diría que la jugada que ha hecho Putin ha sido perfecta para la OTAN y perfecta para el combustible norteamericano. Sé que la gente va a decir, no tiene sentido, pero es que, audiencia, por favor, miren lo que está ocurriendo con el mercado energético. Se lo están quedando los norteamericanos a medida que bloqueamos todos los activos rusos y esto no puede ser accidental. La OTAN ha recibido una inyección de gasto que no tenía histórica de Alemania, de Bélgica, de Italia, han anunciado incrementos en el gasto a la OTAN, cosa que Estados Unidos había pedido constantemente y que, y termino con esto, Raúl, para que se entienda la foto completa de lo que estamos viendo en este conflicto es Donald Trump advirtió hace 3 años que la OTAN no tenía futuro si no se pagaban las cuotas. Literalmente en 2018 dijo que Alemania estaba comprando billones de dólares al año en energía a Rusia y que Estados Unidos protegía bajo la OTAN a Alemania precisamente de una invasión rusa y que eso no podía ser, era injusto para Estados Unidos y que por lo tanto, si seguían así, la OTAN retiraría su protección sobre Europa. Ha venido Macron meses atrás para decir que la OTAN, dicho por él, la OTAN era un cadáver andante. La OTAN no tenía sentido, había que construir un ejército europeo. Con lo que ha ocurrido, Putin ha resucitado a la OTAN, porque la OTAN ahora recibe nuevas cuotas increíbles. La industria armamentística americana también se ha disparado en bolsa. Estamos viendo que esta jugada que ha hecho Putin, misteriosamente, si vamos a los gráficos, favorece los intereses norteamericanos geoestratégicos. Lo cierto es que a día de hoy lo que tenemos es una alta dependencia del petróleo ruso y lo que vemos es que las sanciones no están teniendo ningún impacto, ¿no? Seguimos importando ese petróleo y tenemos exportaciones
rusas, pues que llegan a los 400 millones de dólares al día. Eso sigue haciéndose ahora mismo, y los ingresos totales de exportación del petróleo crudo y refinados son de 700 millones que le pagamos al día de dólares a Rusia. Ha habido unas pequeñas interrupciones, pero en ningún caso todo esto se ha cortado, porque no se puede cortar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si sube el petróleo, estamos financiando sin querer la guerra de Putin. 100%, Raúl, 100%. De hecho, es que quien quiera saberlo, quien quiera verlo, que lo busque sencillamente. Yo incluso lo tengo colgado, por ejemplo, a través de Twitter. En mi Twitter, en Gonzalo Cañete, lo van a encontrar, @Gonzalo Cañete. Pero he publicado, por ejemplo, uno de los vídeos de 2018, eran declaraciones en las Naciones Unidas, cuando Donald Trump mencionó que Alemania acabaría con una alta dependencia de la energía rusa, que acabaría comprando el 60 o el 70% de su energía a Rusia. La Cámara enfocó a la delegación alemana y se estaban riendo. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. 4 años después vemos que es una realidad absoluta. La dependencia energética de Rusia es evidente, es obvia, pero yo creo que esto tiene que tener un trasfondo tras esto. O sea, tiene que haber un propósito para el desatino que estamos viendo, para el caos que estamos viendo y para la campaña publicitaria que estamos viendo bajo pretexto, porque hay que informar que guerras activas hay ahora mismo en otras partes del mundo, pero el drama que estamos viendo en las televisiones occidentales, muy similar además al bombardeo que nos pusieron con el miedo a un virus, el miedo a un ataque nuclear, el miedo a esto, el miedo al otro, es un drama constante para justificar una serie de acciones. ¿Cuáles son en este caso? Yo creo que están claras. En este caso, probablemente esa agenda verde que nos van a querer imponer, lo hemos repetido 1000 veces. Dijimos, subirán los impuestos, vosotros financiaréis la agenda verde, vosotros ciudadanos. Que nadie se olvide, las cuotas de emisión de CO2 para China se han autorizado en un incremento de aquí a 2030. China va a emitir más CO2 de aquí a 2030. Su industria lo va a hacer. En cambio, tú, el europeo, va a tener que comer carne sintética fabricada por industrias que ya están reinvertidas por los mismos que promocionan esta agenda verde, es decir, ya han invertido en ese mercado y ahora quieren rentabilizarlo gracias a tus impuestos, gracias a tu consumo. Y creo que esto va a ser el pretexto perfecto cuando estemos preguntándonos por qué pagamos una factura de la luz escandalosa con un gobierno que se quejaba de que esa luz no podía subir tanto, y ahora vemos su hipocresía apoyando por completo esa subida de precios, porque no toma ninguna acción al respecto, porque incluso manda armamento a ese conflicto, cuando se ha identificado siempre con un gobierno progresista y de izquierdas, pues ahora toma partido en esto, y que evidentemente que nadie se lo olvide, cuando paguen una factura de luz más alta, les dirán que es o por culpa de Putin o para salvar el planeta, pero en realidad seremos nosotros los que estaremos pagando esos rescates mientras otros rentabilizan, consiguen retornos a base de estas políticas. Y bueno, ya sabemos que cuando viene esta crisis empiezan a salir los think tanks y los departamentos, como yo les llamo, de ideas geniales de universidades, y bueno, hay alguien que ha lanzado una idea que quiero comentar contigo, a ver qué te parece, que es la posibilidad de imponer una tasa, un impuesto muy grande al petróleo ruso, de tal manera que no lo haga interesante para consumirlo, porque se habla de 2,70 lo que les cuesta producir el barril a los rusos, con lo cual, por mucho que se les sancione, ahí la demanda sea muy, muy inelástica, al final le va a seguir saliendo a cuenta vender ese petróleo, ¿no? Porque el coste es muy barato para ellos. Entonces, la idea es ponerle un impuesto global punitivo, ¿no? Digamos del 90% sobre $90 de barril, y así se podría extraer unos 300.000 millones al año, ¿vale?, del cofre de guerra de Putin. ¿Qué te parece esa idea? No, fantástica para los arquitectos. Es decir, el que establezca ese impuesto va a facturar muchísimo dinero a costa de nuestro bolsillo, evidentemente, y para desviar el consumo del gas ruso hacia otro sustitutivo. ¿Cuál es el sustitutivo del gas ruso? Pues bueno, si ponemos un impuesto bastante agresivo sobre el gas ruso, lo que nos encontramos es que la industria del fracking, que estaba casi quebrada en Estados Unidos, ya se vuelve más rentable, ¿verdad? Por lo tanto, en cuanto eso se active, las botellas de cava van a abrirse en los despachos de esas industrias de fracking que estaban en apuros durante los últimos años por una energía bastante más barata. Digamos que todo esto sirve para muchas cosas. Sirve para quitarle la culpa a los bancos centrales por la inflación que estamos viendo. Dirán que es por la guerra, dirán que es por la energía, dirán que es por culpa de Putin. Además, podrán hacer una transición verde en la que pagaremos impuestos, como ya advertimos, no ahora, sino hace ya más de 2 años. Se va a financiar con el bolsillo de la clase media europea, y siempre podrán echarle la culpa a Putin de ello, y también podrán echarle la culpa a que, bueno, si no quieres cumplir con esto, eres un insolidario negacionista del cambio climático. O sea, aquí el truco es sencillo. O se pasa por el aro
o se te persigue socialmente, y veremos que la gente que esté mal informada lo primero que hará será lanzarse al cuello de cualquier persona que diga algo está mal aquí, no podemos estar pagando una factura de luz como esta, habrá que velar por los intereses de nuestro país antes que nada. No, es que eres un negacionista insolidario. Veremos que esto ha funcionado muy bien los últimos 2 años y seguirá por ahí la misma línea hasta que nos sometan al borreguismo más extremo, claro. Bueno, pues veremos dónde acaba esta espiral sin sentido, porque el precio de la luz que escala todos los días, y esto no va a quedar aquí, igual que el precio del petróleo, así que veremos en qué acaba. Gonzalo, que muchas gracias por haber estado otro miércoles más aquí con todos nosotros, dándonos esa visión distinta de lo que está ocurriendo, que siempre es muy beneficiosa para contrastar, y sobre todo porque no la tenemos en otros medios, y muy interesante, así que te esperamos aquí como siempre el próximo miércoles. Muchas gracias a ti, Raúl, por contar conmigo. Gracias.